Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a esta que es una edición más de Quemando Micrófonos. Les saluda Fernando Varela y hoy pues tenemos esta sala virtual llena. Tenemos invitados de lujo que nos están acompañando hoy acá y que vamos a estar platicando de temas de sumo interés en nuestro país. Así que le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando ya y le pedimos a toda la people también que le dé compartir en sus redes sociales para que toda la gente pueda escuchar lo que nos van a decir estos líderes, nuestros líderes de la oposición. Queremos darle la bienvenida a la abogada Doris Gutiérrez. También le damos la bienvenida al abogado Jorge Cálix y al ingeniero Salvador Nasralla y al ingeniero Luis Zelaya. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos, hola. Buenas tardes a todos. Hola Gracias. A todos. Bueno, un placer estar aquí con todos. Para contarles un poco y que la gente sepa cómo es el feeling de Quemando Micrófonos, inicialmente, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, nosotros estábamos abriendo estos espacios en restaurantes, bares y poder llegar a la juventud, poder, digamos, meternos en el ambiente de la juventud. Y pues ahora con todo este tema del confinamiento, pues estamos recurriendo a estas herramientas virtuales para no dejar que las cosas se enfríen. Sobre todo ahora de que este tema de la oposición también pues está bastante candente. Así que es por eso que los hemos invitado, estamos seguros de que hay mucha gente que los ha seguido a ustedes, no solamente en su trayectoria política, sino que también electoralmente. Y creemos que la opinión o muchas cosas de las que se van a decir hoy aquí son muy importantes para saber e ir conociendo el panorama de todo esto. La otra cosa que les quería contar rapidito es que muchas de las preguntas que se van a hacer hoy aquí ya las hizo la audiencia, porque nosotros anunciamos que los íbamos a tener a ustedes y la gente desde ahí empezó a... Los invitamos a ellos a que hicieran sus respectivas preguntas, así que gran parte del guión lo ha construido los seguidores de Quemando Micrófonos. Así que hay algunas cositas que ya están anotadas acá. Básicamente lo que queremos es conocer las posturas de los partidos políticos, de los representantes. Ustedes como representantes de esta oposición nos cuenten cómo está todo este panorama. Y empecemos así. Nos gustaría que la abogada Doris Gutiérrez nos cuente cuál es el ambiente en el PINU, que el ingeniero Zelaya nos cuente cuál es el ambiente en el Partido Liberal, que Jorge nos cuente cuál es el ambiente en Libertad y Refundación, y que Salvador también nos cuente cómo va todo este asunto con su partido nuevo, recordando que hay una división dentro del Partido Liberal, recordando también que pues el PINU también hace dentro del Congreso lo que sus números lo permiten, que Salvador todavía no tiene un partido político, que en Libre ya se hablan de precandidaturas, algunos cerrando filas alrededor de Xiomara y otras precandidaturas que han aparecido ahí, como el caso de Will Méndez y el caso de Carlos Eduardo Reina. Así que empecemos con la abogada Doris Gutiérrez. Una vez más, bienvenida. Bienvenida a este foro virtual, digamos, y que además le agradecemos porque nos permite llegar a su casa, entrar a su casa de esta forma. Nos gustaría que nos cuente cuál es el ambiente en el PINU frente a todo esto que está pasando como oposición y frente al escenario electoral del 2021. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Fernando. Un saludo a los demás compatriotas que están en este importante micrófono quemándolo. El micrófono quemado. Está bueno, me gusta el nombre. Un saludo al ingeniero Salvador Narrala, al ingeniero Luis Zelaya, al abogado Jorge Luis Cálix. Estamos como dos abogados contra dos ingenieros. Perdemos, doña Dori, vamos a perder. Aunque hubiera un abogado, perderíamos. Los abogados somos un poco, como dicen, guabinosos hasta cierto punto en la interpretación de las leyes. Y los ingenieros son más precisos porque su formación es más de tipo técnico, ¿verdad? Bueno, decirles brevemente que nosotros, el Partido Innovación y Unidad, como todo el pueblo hondureño sabe, es un partido que rompió el bipartidismo en Honduras. Hace 41 años, el PINU fue el primer partido político que se inscribió después de los dos partidos tradicionales que era el partido, que siguen siendo el Partido Liberal y el Partido Nacional.
Desde esa perspectiva, el PINU es un partido de orientación socialdemócrata basado fundamentalmente en el principio de respeto a la persona humana, a la dignidad de los seres humanos y también basado en la necesidad de que la distribución de los bienes sea en base a la justicia, a la equidad y sobre todo resolviendo las necesidades de los compatriotas que viven en condiciones mucho más complicadas que las que nosotros vivimos en un país donde tenemos más de un 60% de pobreza y más de un 40% de pobreza extrema, donde la población vive con menos de $1 y que ahora con la pandemia esto se ha agudizado tremendamente, ya que pues las personas ni siquiera pueden salir a vender sus naranjas, sus mercaderías que tienen. Nosotros lo vivimos con las emprendedoras con las que trabajamos. Ahí se ha reflejado que la pobreza en estos países realmente es extremadamente preocupante. Nosotros como PINU somos un partido, como bien lo plantean los compañeros, pequeño, tal vez en caudal electoral, pero sí grande en principios y valores. Ningún compañero pinuista ha sido mencionado como Pandoro, ninguno ha sido mencionado en Arca Abierta, ninguno ha sido mencionado en Planeta Verde o en otros planetas extraterrestres. No es que somos santos, que somos como seres humanos, cometemos errores, pero gracias a Dios la trayectoria de nuestros líderes ha sido una trayectoria muy ejemplar, como el caso del doctor Aguilar Paz, el caso de Julín Méndez, el caso de Landaverde, que lo asesinaron en San Pedro Sula, el caso del otro compañero Miguel Ángel Pavón, etc. Entonces nosotros nos vemos obligados como partido a actuar dentro de esta problemática que es bastante complicada en nuestra trinchera que tenemos más importante, que es el Congreso Nacional de la República, donde somos 4 diputados ahí. ¿Y cómo vemos nosotros la situación en el Congreso Nacional? Cada vez más complicada. En el Congreso Nacional no hay una verdadera oposición. El oficialismo ha logrado todo, prácticamente todo lo que ha querido, porque pues, ellos tienen sus mecanismos y sus estrategias para poder aglutinar los votos de otros partidos que están ahí representados en el Congreso Nacional. Nosotros hemos tenido varias reuniones virtuales en el partido, también ha habido un acercamiento en esta ocasión con el Partido Liberal que dirige el ingeniero Luis Zelaya, no con todo el partido, sino con un sector del partido. También hemos tenido acercamientos con los compañeros de Libre al interior del Congreso Nacional. Hemos coincidido en muchas posiciones, pero yo siento que no logramos cuajar precisamente porque la oposición, estoy hablando del Congreso porque lo vivimos a menudo, la oposición no ha logrado tener hasta cierto punto una fuerza beligerante, una fuerza que se haga sentir dentro de ese mismo Congreso Nacional, y por eso pues ellos se aprovechan y logran todo lo que quieren, a excepción de los compañeros de Libre que sí hicieron la famosa insurrección legislativa, que fue un movimiento histórico y que pues, ellos lograron tener sus representantes en las instancias electorales y en otras instancias, y que fue una lucha muy, muy dura que realizaron. Nosotros como PINU somos pocos, pero aliados con por ejemplo, Jorge Cáliz de Libre y Mauricio Villa del Partido Liberal, logramos mover el tapete y logramos que el Congreso se viera obligado a llamar o a convocar a una reunión extraordinaria, cosa que nunca ha dado en la historia de Honduras. Entonces, definitivamente, para no abusar de la palabra, pues estamos en ese proceso de convergencia, de búsqueda, preocupados por lo que está pasando con esta pandemia, los actos de corrupción que realmente son indescriptibles. Nosotros como oposición no logramos que la MASI se quedara, con lo cual esta gente ha quedado como que viene con la puerta abierta para seguir haciendo y deshaciendo, cambiando leyes, interpretando leyes, y máxime ahora pues que ya viene el famoso Código Penal de la Impunidad, donde ahí prácticamente van a consagrar su estrategia para seguir protegiendo a los corruptos. Sin embargo, pues tenemos esperanza, tenemos fe en el pueblo, tenemos fe que
en el próximo proceso electoral va a haber una reflexión muy seria del pueblo hondureño por todo lo que ha pasado y que vamos a lograr tener una unidad opositora fuerte, porque solos no vamos a poder derrotar esta dictadura. Solos no vamos a poder hacerlo. Entonces el reto grande que tenemos es la unidad. Y esa es una de las cosas, sí, y esa es una de las cosas que se van a plantear hoy aquí, abogada, porque es la pregunta más frecuente que hemos visto. Pero para ir dando la palabra a cada uno, platiquemos ahora con Salvador. Salvador, ¿qué tal? Bienvenido. Mucha gente se pregunta, ya estuvo Salvador Nasralla en un proceso electoral con su partido, que fue el PAC, después estuvo en un proceso electoral con la Alianza, y ahora se habla de un partido nuevo. La gente se habla de el Partido Salvador de Honduras. ¿Cuál es el ambiente que se vive alrededor de eso y cuál es la expectativa alrededor de la formación de este partido político? Y bienvenido de nuevo, Salvador. Gracias. Buenas tardes. Hola, Per, Jorge, Luis Zelaya y doña Doris, y por supuesto al anfitrión. Mira, el Partido Salvador de Honduras ya tiene todo presentado, y en el momento que se produce el toque de queda y la suspensión de las garantías personales constitucionales, no sé si sabían, pero si en este momento al gobierno se le ocurre meternos presos, nos puede meter presos y tiene derecho a hacerlo porque están suspendidas las garantías. Algo que solamente ocurre en Honduras. Dato nada más. Me encantan los datos. Después las pregunto en X0. ¿Cuál fue el primer partido político que tuvo Rafael Leonardo Callejas? A ver quién se la sabe. El Pino. El Pino, correcto. Bueno, entonces, como te digo, como se suspendió, la etapa que seguía era publicar las firmas de la gente que apoya a nuestro partido para su fundación, y no se pudieron publicar por la pandemia. Estamos pidiendo que, así como aceptaron al Partido Naranja, que me imagino que ustedes deben saber cuál es. ¿Saben cuál es el Partido Naranja? ¿Será el de Edras? No, ese es otro. Sí. Es otro, uno, pero ya lo aceptó el gobierno de la República, que es el que decide en realidad las cosas aquí en Honduras. Entonces, así como aceptaron al Partido Naranja, que no lo conoce nadie, pues deberían aceptar el Partido Salvador de Honduras en razón del caudal político que tenemos y que ha sido demostrado con el Partido Anticorrupción y en la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Entonces, estamos a la espera que ellos reciban la orden del dictador, del hombre que ejerce el poder totalitario en Honduras, Juan Orlando Hernández, para que nos aprueben el partido. No depende ni de ellos, ni del Consejo Electoral, ni de nosotros. Ya nosotros entregamos todo. Esa es la situación del Partido Salvador de Honduras. Ok, bueno, pues más o menos nos queda claro. Más adelante igual hay algunas preguntas alrededor de eso. Y ahora saludamos también a Jorge Calix, de Libertad y Refundación. Y Jorge, contanos un poco cómo está el asunto adentro del partido. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí? Ahí ya hay precandidaturas anunciadas, el partido tiene una estructura sólida y digamos que es distinto el panorama, pero a ver si nos lo contás vos sobre el ambiente que se vive adentro de Libre. Bueno, un saludo, Fernando. Un placer estar aquí con vos, quemando micrófonos, y con mi buena amiga Dori Gutiérrez, con quien fuimos compañeros de universidad también, compañeros hoy de cámara y compañeros de universidad. A Salvador, a Luis y al pueblo hondureño que nos está viendo a través del Facebook Live. Bueno, el tema Libre, primero hay que decir que estamos todos pasando un momento complicado, ¿no? Estamos sumidos en pandemia. Eso no es un tema que afecta únicamente a Libre o a Honduras, sino que estamos todos metidos en eso, ¿no? Eso cambia bastante, digo yo, el panorama político, porque piensa Jorge Calix, que las cosas a partir de la pandemia van a cambiar muchas. Hay mucha gente que está esperando que regresemos a la normalidad no vuelve por varias razones. Una de ellas es porque el problema precisamente era la normalidad. Gente que no miraba a sus hijos, comiéndonos el medio ambiente. La capa de ozono se redujo al tamaño que tenía hace 30 años, con la gente encerrada en casas.
excepto en Honduras, que aprovecharon para quemar esas imágenes dolorosas que vimos hace un mes. Pero en consecuencia, pues el partido también ahorita está un poco metido en eso, pero tratando de activarse, porque estamos a la vuelta, perdón, de un proceso electoral primario que se va a celebrar el 14 de marzo del próximo año. Faltan aproximadamente 10 meses. Nosotros tenemos movimientos internos que, a diferencia de los otros partidos, tienen vida propia. Libre es prácticamente como un frente amplio, una especie de frente amplio, donde están los que fuimos liberales y venimos del Partido Liberal, aglutinados en un movimiento. Es el movimiento más grande, el M28. Luego tenemos a los movimientos sindicales, a las organizaciones populares, en otro movimiento, que es la Fuerza de Refundación Popular. Hay un movimiento que es reciente, que se creó exclusivamente para atraer jóvenes, que se llama Somos Más. Y ahí está el POR también, que es un movimiento histórico fundador del partido, el MRP, que es un movimiento de Russell, con el que Russell se postuló a la presidencia en el periodo pasado, por ejemplo, y que lo llevó a ser diputado en el periodo anterior. Todos estos movimientos se mantienen con vida durante periodos no electorales, trabajan a su membresía de manera constante. Entonces, en Libre los movimientos tienen vida orgánica propia, no se crean alrededor de una persona, Fernando. Esa es la diferencia que tenemos con otros partidos. En el Partido Liberal, el Partido Nacional, los movimientos surgen alrededor de una persona que se postula a la presidencia y organiza un movimiento. Aquí los movimientos ya están organizados y son los movimientos los que deciden a quién van a postular. Actualmente hay un movimiento que ya sería su segunda elección participando, que se llama Avancemos, que propone a Wilfredo Méndez para que sea su precandidato presidencial. Una corriente nueva que se llama, dicho sea de paso, Nueva Corriente, que propone a Carlos Eduardo para que sea su precandidato presidencial, y el resto, las otras que he mencionado, alrededor de 6 o 7, están apoyando la candidatura de Xiomara Castro. Entonces nosotros, a pesar del momento trágico que vive la nación y el mundo, estamos tratando de acomodar el escenario para que podamos tener todos los partidos elecciones primarias de manera transparente, que generen confianza y la certidumbre de que las elecciones generales de noviembre van a realizarse, van a ser transparentes, que las reglas verdaderamente han cambiado, que el control del proceso electoral ahora es distinto. Entonces, en eso estamos tratando de ver cómo podemos irnos organizando desde ya a la distancia, porque pues no podemos estar en reuniones, están prohibidas, estamos en cuarentena todos, pero estamos tratando de hacer esos esfuerzos, sobre todo de ir identificando las cosas que hay que modificar de manera inmediata para que el proceso electoral primario pueda llevarse a cabo sin problema. Ok, bueno, pues interesante. Ahora vamos con el ingeniero Luis Zelaya, porque así cada quien se va haciendo una idea de cuál es el ambiente que hay alrededor de cada uno de ustedes, y después empezar a hablar de todo este tema de la oposición. Bienvenido una vez más, ingeniero. Y una de las cosas que la gente habla es sobre el ambiente dentro del Partido Liberal. Hay una división evidente que usted mismo ha manifestado en el tema de la bancada y todas estas cosas. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Hay tensión? ¿Cómo se está manejando esa tensión y toda esa división dentro del liberalismo? ¿Cómo lo está manejando Luis Zelaya? Bueno, un saludo a todos. A mí me habían dicho que había que traer algo de tomar. Sí, hombre. Cuando me invitaron al programa. Sí. Bueno, de hecho, le decimos a la gente, sí, el eslogan de Quemando Micrófono es birria, debates e ideas, porque el espacio inicial a donde se hacía todo esto era en bares, restaurantes, pero permitido en su casa también. Así sí, que, pero yo entendí que ustedes nos iban a mandar la cerveza. No, lo que pasa es que no. Eso no se podía porque ya a esta hora estaba no el presupuesto y el toque de queda ya quedaba a las 5. Pero bueno, pues, cuéntenos un poco, ¿cómo está todo el feeling ahí dentro del liberalismo? Bueno, es obvio que el liberalismo, el Partido Liberal, después del 2009, sufre una metamorfosis interna.
éramos un partido de amplio espectro, digo yo, puesto que aglutinábamos una línea más de izquierda, una línea de derecha, y desde tiempos atrás, ¿no? Cuando estaba el ALIPO, el M-Líder, luego surge el rodismo, el florismo, etcétera, pero al final se conjugaba en una sola fuerza, luego de elecciones primarias, y eso lo hacía el partido mayoritario en el país. Luego del 2009, esa línea más de izquierda se divide, queda esa línea de derecha, y el partido tiene que retomar su esencia histórica, su doctrina partidaria. Somos un partido que abrazamos los principios del liberalismo social, un partido progresista, de centro, centro-izquierda, y lo que queremos, como bien decía doña Doris, o sea, coincidimos con el esquema socialdemócrata, creemos en las libertades del individuo, en que el individuo sea capaz de desarrollarse por sí solo y dándole las facilidades en un ambiente de libre empresa, en un ambiente de libertad de credo, de libertad de expresión, etc. Bajo ese esquema, el partido obviamente se divide cuando no hay doctrina y no hay respeto a esa doctrina. Se confunde porque se cree que esa persona. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Doña Doris mencionó el tema de la Maxi. En los estatutos, en nuestros principios, el 14 creo que es, establece la rendición de cuentas como un valor fundamental en la lucha anticorrupción de nuestro partido. Entonces, cuando un diputado que sale electo con la bandera del partido vota en contra de la Maxi, pues obviamente está violando esos principios, porque los principios establecen la transparencia, la rendición de cuentas, como fundamento de los que nos hacemos llamar liberales. De ahí entonces la división. Pero estamos conscientes que vamos a un proceso eleccionario primario en el próximo año, en marzo del próximo año, y ahí el liberalismo va a decir, y el liberalismo está activo. Y te digo, yo no sé cómo dicen que el Partido Liberal está muerto y hay un montón de vivos detrás del Partido Liberal, ¿no? Somos el partido que más precandidatos tiene, entonces el partido está ahí y es dinámico. El partido, tenemos 90 alcaldías alrededor en todo el país, así que el partido sigue con la fuerza, tiene que recuperar su identidad ideológica, su doctrinaria, y esa es la lucha que hemos librado y que ciertamente no ha sido fácil. Y mira, una cosa, que estoy seguro que es una pregunta que usted se esperaba aquí. Aquí además estamos viendo personas que fueron actores fundamentales en el proceso electoral anterior. Tenemos a doña Doris, que es la persona de arrastre electoral más importante en el PINU. Tenemos a Jorge, que fue el diputado de mayor votación en la oposición, la persona que lideró la alianza opositora. Mucha gente critica a Luis Zelaya, y como le digo, estoy seguro que usted esperaba esta pregunta, por no haberse unido a la alianza del 2017. La pregunta es, ¿usted se arrepiente de no haberlo hecho, de no haberlo, ahora que mira todo esto, ¿no? Que mira hacia atrás y también, pues digamos, con el corazón en la mano y todo eso, ¿usted se arrepiente de no haberlo hecho? Si pudiera retroceder el tiempo, ¿tomaría otro camino? Fíjate que la pregunta es recurrente y si me das tiempo te la voy a desarrollar completa. Aquí está Salvador, que es testigo. Con Salvador nos reunimos en marzo de las elecciones, en marzo de 2017, en San Pedro Sula. Creo que coincidió con un partido de la selección, no recuerdo muy bien. Y ahí Salvador me dijo que había un acuerdo. Ah, bueno, Honduras, Costa Rica. Entonces, Salvador tiene mucha mejor memoria que yo. Y ahí Salvador me dijo que había un acuerdo inquebrantable entre Mel y Salvador para que él liderara la alianza. Y bienvenido, ese era el acuerdo y así fue y era respetable. Todo aquello que se manejó posterior de que se me ofreció la candidatura y que yo dije que no, tuvimos una reunión en el Hotel Aurora y ahí estaba Salvador también en esa reunión. Se mencionó que ahí se me había ofrecido la candidatura y que yo la había rechazado. Eso no es cierto. Salvador estuvo en esa reunión, estuvo Guillermo Valle también, habían otros actores. El esquema estaba ahí y había una decisión de cometer un fraude. Si nos hubiésemos unido, te aseguro que el fraude hubiese sido más grande y esa hubiera sido la diferencia y estaríamos hoy con ese mismo gobierno ilegal que tenemos hoy. Y permítanme contarte una
anécdota del domingo 26 de noviembre. Cuando nosotros mirábamos que el Tribunal Supremo Electoral no daba resultados y había dicho que 2 horas después del cierre de las urnas los iba a dar, y luego de que David Matamoros estaba encerrado con Roberto Ordóñez, el jefe de la campaña del Partido Nacional, y no daban resultados, yo mandé y comisioné a Enrique Ortega y a Eduardo Martel a que fueran a la sede de Libre. Y ahí estaba Salvador Narrala, estaba su esposa Hiroshka, estaba Mel Zelaya, estaba Rixi Moncada, y no recuerdo quién más, fue Quique Ortiz y Eduardo Martel. Y le fuimos a decir a Mel Zelaya y a Salvador de que saliéramos en una conferencia de prensa el domingo en la noche, antes de medianoche, diciendo que Salvador había ganado, porque en las encuestas que nosotros teníamos de boca de urna, pues Salvador ganaba las elecciones. Pero Manuel Zelaya dijo que no, que había que esperar a que se dieran mejor los primeros resultados en el Tribunal Supremo Electoral. Si mal no recuerda, el pueblo hondureño, como a la 1:30 de la noche, de la madrugada ya de lunes, dieron los primeros resultados, con 56% escrutado y Salvador con una ventaja cercana al 5%. Volvimos a promover, a proponer que saliéramos en una conferencia de prensa declarando ganador a Salvador, y la respuesta fue no. Cuando Manuel Zelaya ganó las elecciones a Pepe Lobo, siendo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Tito Aristides Mejía, si mal no recuerdo, con menos del 30% escrutado y con una diferencia menor al 5%, se declaró ganador a Manuel Zelaya Rosales. La intención nuestra siempre fue hacer prevalecer los resultados. Fuimos el partido sin tener declaratoria, que al mediodía del lunes siguiente a las elecciones, yo creo que había como un 75-76% escrutado en ese momento, reconocí que Salvador Narrala había ganado las elecciones. Yo lo sigo sosteniendo, Salvador Narrala ganó, competimos en buena lid y él ganó, y respetar la voluntad del pueblo era la intención que traía esta narcodictadura ya como un plan montado. Pero entonces, todo eso ya me lo cuenta después de las elecciones, pero volviendo hacia atrás y hablamos de esa reunión, me dice que tomaría el mismo camino, hubiese buscado la candidatura dentro del Partido Liberal sin unirse a la alianza de oposición. Sí, porque no hubo nunca el espacio de hacerlo. Ya había un acuerdo inquebrantable entre Manuel Zelaya y Salvador Narrala, tal como él me lo explicó en marzo del 2017. Ok, la otra pregunta que la gente se hace es para Salvador, y después platicamos con Doris y con Jorge, es cómo ha evolucionado la relación de Salvador Narrala con los partidos que integraron esa alianza opositora. Recuerden ustedes que Salvador fue el candidato a la presidencia de esa alianza opositora, y la alianza estaba formada por el PINU y Libertad y Refundación. ¿Hay relación? Ya está. La pregunta es si hay relación de Salvador Narrala ahorita, o cómo ha evolucionado la relación de Salvador Narrala con los partidos que integraron la alianza de oposición, o no hay relación en lo absoluto ahorita. Lo que pasa es que yo tengo muy buena relación con el PINU. De hecho, 3 de los diputados del PINU son gente que yo metí a política, que son Luis Redondo, Tomás Ramírez y David Reyes, que junto a doña Doris son los 4 diputados del PINU, de los pocos decentes que hay ahí en el Congreso. Yo me llevo bien con ellos y me llevo bien con gran parte del Partido Libertad y Refundación, con Jorge Cálix, con Harry Dixon, con María Luisa Borja, por mencionar Patricia Murillo, los que en este momento vienen a mi mente. Coincido con la política económica de Hugo Noé Pino, de Marcio Sierra y de otras personas como Rebeca Santos, personas a las que respeto mucho. Ahora, después de lo que te acaba de contar Luis, que es algo que yo en realidad no lo quise divulgar nunca, precisamente para no molestar al líder del Partido Libertad y Refundación, digamos, que fueron Martel y Quique Ortiz, y estaba yo con mi esposa ahí, estaba Rixi, estaba en la sede de Libre, en la colonia Umuya, y Mel decidió no salir a decir Salvador ganó, y luego más tarde vuelve lo mismo y vuelve a sugerir eso, y Mel vuelve a decir que no. Bueno, pues yo lo tomé como, este hombre sabe por qué lo está haciendo, fue presidente, es el estratega, es el coordinador.
Y luego continuamos luchando. Incluso yo me acuerdo del 27 de enero del año 2018, que era el día de la toma de posesión. Yo realicé un recorrido en carro por prácticamente todo Tegucigalpa, 2 meses después de las elecciones. Recorrimos todo Tegucigalpa. Yo llegué hasta prácticamente 2 cuadras de la entrada del Estadio Nacional a las 2:30 de la madrugada del día de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández. Y me acuerdo que desde ahí le dije a Mel, lo llamé y por el celular y le dije, oíme, estoy aquí en el borde del estadio. Yo creo que vale la pena que te vengas para acá y que esperemos a que sean las 6 de la mañana y empiecen las personas a entrar. Y Mel me dijo, anda a descansar, me dijo, ya pegaste una gran caminada por Tegucigalpa hoy, veámonos mañana a las 7 de la mañana en la UPN. Entonces, bueno, ¿a qué hora? Hasta las 6, perfecto, a las 6. Yo me fui a bañar prácticamente a la casa y llegué a la UPN. Pero después me puse a pensar, porque en ese momento uno no tiene la claridad como para poder analizar. Digamos, la UPN quedaba a 3 kilómetros del estadio. Y como a las 7 de la mañana, cuando llegó Mel, empezamos a caminar y me acuerdo que me gasearon en ese paso bajo nivel que está frente a Diunsa y al Banco Atlántida. Y entonces, pese a que seguimos reuniéndonos, cuando yo veía que Mel propuso cosas como los comandos de insurrección, que significaban quitarle las armas a los policías, yo le explicaba cómo y le pregunté a los policías si ustedes estaban dispuestos a que les quitaran las armas. Me decían que venga alguien a quitarme el arma, a ver qué es lo que va a lograr. Entonces me pareció que la táctica para intentar tomar el poder no era una táctica buena. Entonces, a partir del 12 de abril del 2018, o sea, prácticamente 2 meses y medio después de la toma de posesión del dictador, yo me distancié del Partido Libertad y Refundación y mucha gente entendió mal mi participación en esas elecciones. Yo nunca, cuando participé, me hice del Partido Libre. Yo tenía afiliación del PAC y cuando Juan Orlando decidió darle a los cachiros el PAC, pues yo me quedé sin partido como estoy en este momento. Obviamente que coincido con la política progresista de Luis Zelaya y la política de decencia que él intenta tener dentro de ese partido. Pero, por cierto, hoy el diputado Freddy Nájera dijo que iba a confesar y me imagino que va a embarrar a varios del Partido Liberal, del Partido Nacional y más uno que otro del Partido Libertad y Refundación. Entonces, así está la situación. Luego pasó 1 año y medio hasta que un día me llamó Mel y me dice, oye, tenemos que hacer algo. Ajá, le digo que reunámonos. Entonces, en octubre, creo que 19 de octubre del año pasado, nos reunimos en el hotel de mi amiga Belinda y me dijo, reunámonos para ver qué hacemos los de la oposición. Perfecto. Y fuimos Luis, yo y él y firmamos un papel. Y después de que firmamos el papel, no pasó nada, no nos volvimos a ver ni a hablar. Esa es la situación, pero okay. Yo me llevo bien con mucha gente del Partido Libertad y Refundación. Vamos a darle un poquito un giro al orden de preguntas que tenía aquí, porque sí me parece que ahorita sería buen momento para que hablara a Jorge, porque en la participación de Luis Zelaya y de Salvador Narrala, los dos han hablado de posiciones de la coordinación del Libre. Y también que la gente entienda un poco cuál fue la participación de Libertad y Refundación dentro de esa alianza opositora. Me imagino, Jorge, que también después de lo que ha dicho Luis Zelaya y Salvador Narrala tendrás tus observaciones, pero que nos contes también cómo fue que se manejó todo eso, porque fuiste parte de esa alianza como candidato a diputado. Bueno, Fernando, bueno, tengo que comenzar diciéndote que en efecto yo formé parte de la alianza. Es algo de lo que por supuesto no me arrepiento, de haber hecho un esfuerzo por conjuntar voluntades y enfrentar al narcodictador. Eso fue un esfuerzo loable. Me voy a morir diciendo, a pesar de cualquier diferencia que pueda existir o sobrevenir, que el presidente de Honduras para el periodo 2018-2022 es Salvador Narrala. Me voy a morir diciendo eso. ¿Y por qué? Porque la verdad, más allá de las cosas
que yo no voy a entrar a polemizar, a decir están mintiendo o están diciendo la verdad, o a contar otras historias, porque Luis puede contar una historia, Salvador otra y yo otra, y en la que entren ellos en contradicción, pero no quiero entrar en eso, por una simple y sencilla razón, porque cualquier cosa que yo diga que nos aleje de la posibilidad de unirnos con el objetivo de derrotar a la narcodictadura, estaría yo haciendo algo que le haga daño a Honduras. Y no quiero. Entonces no voy a entrar en ese asunto de aquel dijo, él dijo, o uno dijo del otro, que yo también puedo contar historias, por supuesto. No voy a entrar en eso. Me voy a centrar en decir que el proceso de alianza fue un proceso político que mostró la madurez de Libre. Libre en el 2014 tenía 10 diputados más que el Partido Liberal, y que tenía 27, nosotros 37, y en ese momento decidió decirle al Partido Liberal: dirijan ustedes el Congreso Nacional, nosotros tenemos más diputados, nosotros sacamos más votos que ustedes, casi el doble, pero eso no importa. Aquí lo que importa es que el Partido Nacional no tenga el poder absoluto. Así que aunque ese derecho nos correspondería a nosotros, asúmanlo ustedes. La presidencia es el primer poder del Estado. Y esto que estoy yo diciendo, nadie aquí me lo puede negar. Bueno, ahí estuvo la compañera Dori Gutiérrez. Al final ya sabemos cuál fue el resultado. Ahí solo en esto me voy a meter a corregir porque tengo que hacerlo. El resultado fue que compraron votos del Partido Liberal para poder hacer que la junta directiva fuera nacionalista. Hoy escuchamos, como dijo Salvador, de dónde había salido el dinero para comprar esos votos. Y lo único que voy a corregir de lo que dijo tanto Salvador como Luis es que no es cierto que Nájera haya dicho que hay personas de Libertad y Refundación. Esto es mentira, es falso. Eso sí lo tengo que decir porque esas cosas hay que aclararlas. Por no un lo lado, ha dicho, y por pero otro, lo va a decir. bueno, si ya Salvador tiene habilidades para ver el futuro, pues Como cuando dije que Tony Hernández estaba metido en drogas, y que me acuerdo que en el noticiero de la mañana, en el foro, pues, ¿cómo se atreve usted a decir eso, irresponsable? ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo que puedo decir aquí es que lo que ha dicho Nájera hasta el momento es que él recibió dinero para comprar diputados para esa elección. Y en esa elección, Libre, que llegó al Congreso con 37 diputados, obtuvo 36 votos en contra de la Junta Directiva Nacionalista. Una persona de Libre votó por la Junta Directiva Nacionalista, era un diputado de San Pedro Sula que se llama Eduardo Coto, y nosotros lo expulsamos, porque en Libre, el que hace la diversidad de opiniones y de ideas, por supuesto, es permitida, eso es parte de la democracia, pero el que le hace el juego a la dictadura es expulsado. Así de sencillo. Nosotros no nos andamos con medias tintas en ese tema. Diputado que hace una votación contra los intereses de la patria, expulsado. Nosotros, por ejemplo, en esta legislatura, en estos 2 años que llevamos, esta es la tercera legislatura, hemos mantenido 30 diputados, no se nos ha vendido ninguno, en el pasado se nos vendieron 8, si mal no recuerdo, propietarios más otros tantos suplentes, absolutamente todos fueron expulsados de Libre. Eso es así. Entonces, lo que quiero decir a todo esto, contando esta historia un poco, que en el 2014 hicimos eso, en el 2017 decidimos hacer una alianza con el Pino y nuestra candidata decidió hacerse a un lado para que asumiera la presidencia de la República, la candidatura presidencial de la Alianza, Salvador Narrala. Para hacer eso, para poder decir, yo no voy, que vaya él, sobre todo cuando ha surgido de un proceso electoral interno donde ha tenido que
hacer campaña, hacer gastos, derrotar a otros contrincantes, es un acto de hidalguía que merece reconocimiento. Y nosotros hicimos eso. Libre, con esto es lo que quiero decir y con esto ya yo cedo la palabra, es un partido con la madurez suficiente para entender que Honduras necesita unidad y para entender que por sobre los intereses personales de un miembro, de un militante de Libre, están los intereses primordiales, sagrados de la patria. Nosotros lo entendemos, lo asumimos y hasta ahora podemos hablar con el ejemplo. Hasta hoy, el único partido que puede hablar con el ejemplo en el tema de unidad, en el tema de desprendimiento, es Libre. Nosotros esperamos que el pueblo hondureño entienda que la unidad de las familias hondureñas para poder sacar a la narcodictadura y construir la Honduras que todos soñamos es una prioridad para todos, porque aquí, con esto cierro, tenemos que tener claro que no estamos lidiando con políticos corruptos, estamos lidiando con una banda de narcotraficantes. Y precisamente por eso es que todos tenemos que unirnos, dejando cualquier interés de lado, que insisto, hasta el momento solo Libre puede presumir de haberlo hecho, para poder sacar a los tipos que están destruyendo este país, que no solo se lo robaron, sino que lo convirtieron en un narcoestado, que han manchado el nombre nacional, el nombre de Honduras, el nombre de esta patria noble, como nadie en la historia de Honduras. Y precisamente por eso tenemos que unir. Ok, y hablando todo esto y siempre manteniendo el esquema alrededor de la alianza del 2017, para que esa alianza ocurriera, el PINU fue un factor fundamental, pues si el PINU hubiese dicho que no, entonces no hubiese existido alianza. Abogada, ahorita pues escuchamos la opinión de nuestros demás invitados y una de las grandes preguntas que la gente se hace es, ¿es difícil volver a integrar esta alianza? ¿Qué posición tiene el PINU alrededor de esto? Unificar la oposición hoy, usted que fue parte de eso en el 2017, de esta alianza opositora, y que ahora la gente se está planteando una alianza opositora, la gente, de hecho, la gente opositora les está exigiendo a ustedes que esto ocurra. ¿Lo ve más complicado ahorita que en el 2017 o cómo lo ve usted, abogada? Bueno, sí, primero decir que al PINU en la alianza siempre se le vio de menos. Si no hubiera sido el PINU, como usted lo dice, licenciado Fernando, no hubiera podido haber alianza, porque lamentablemente le robaron el partido a Salvador Nasralla. Nosotros teníamos a Guillermo Valle como candidato a la vicepresidencia y que él participaba en las reuniones y todo, pero no le daban el papel que tenían que haberle dado. Nosotros como PINU, incluso económicamente, fuimos más afectados en la alianza, pero como nosotros no nos movemos solo en base al dinero, no importa. Lo importante para nosotros como PINU es que estábamos presentando una alternativa real para el pueblo y que como partido estábamos ofreciendo todos nuestros contingentes para salir adelante con esa alianza. El PINU aportó dinero, el PINU aportó campaña de publicidad, el PINU anduvo en todos los eventos en toditos los eventos de la alianza y a veces ni siquiera lo mencionaba, ni siquiera le daban la palabra a los compañeros representantes. Recuerdo que una vez fuimos aquí en Tegucigalpa a un evento grande, ¿verdad? De la alianza. Y entonces ahí los que estaban organizando dijeron, bueno, aquí solo van a participar los compañeros de Libre. Entonces dijimos nosotros, bueno, pero ¿cómo es esto? Si esta es una alianza. Al final, pues logramos nosotros armonizar porque nosotros no somos un partido que nos vamos a ir a pelear con los mismos compañeros con los que andamos aliados. Sí, nosotros hicimos algunas críticas, por ejemplo, en el sentido de que no se defendió la voluntad del pueblo como se debía. Y yo lo voy a seguir diciendo, así como dice mi amigo Jorge Cali, yo voy a seguir diciendo esto hasta que alguien me convenza de lo contrario.
el que ganó las elecciones se llama Salvador Narrala y la alianza no pudo defender en la calle ese gane que fue contundente, que debimos haber salido el mismo día, 26 de noviembre, del mismo momento que dijeron el 5%, debimos haber salido a las calles a defender ese gane. Y ahí yo sí definitivamente considero que cometimos un error muy, muy grave. Sí, decirles que eso le está costando mucho al pueblo hondureño, porque definitivamente la situación en que estamos es muy lamentable. Hubiera sido diferente si la alianza hubiera podido asumir la conducción del país y asumir incluso el mismo poder legislativo. Eso por un lado. Por otro lado, sí quiero decir que gracias a la alianza el PINUS se fortaleció, sobre todo con compañeros que venían del PAC. Como ya lo mencionó el ingeniero, con Luis Redondo, un gran diputado, Tomasito Ramírez, se le olvidó a Narrala decir a Mauricio Castellano, a Kenia Montero. De los 8 diputados del PINUS, 4 vienen de la alianza, 5 vienen del proceso de alianza, y nosotros hemos logrado mantenernos unidos, juntos, sin andar que vos sos de allá o vos sos de acá, sino que nos hemos mantenido unidos y con posiciones dignas dentro del Congreso Nacional. Nosotros votamos en contra del fondo departamental y hemos votado en contra de otras cosas. Entonces, decirle a usted que como partido nosotros seguimos apostándole a la alianza. Nosotros reconocemos que no somos un partido de un caudal electoral grande, pero no somos soberbios de decir que bueno, que porque somos un partido vamos a poner condiciones o porque somos un partido que puede constituir la alianza, vamos a querer que nos den esta tajada en cualquier instancia de las que existen en el país. Así que definitivamente yo creo que fue una gran experiencia lo de la alianza. Nosotros salimos un poco fregados en todo, pero sí nos sentimos orgullosos de que el instrumento jurídico del partido se haya puesto para la defensa de los grandes intereses del pueblo hondureño, y seguimos en esa línea. Seguimos en la línea de buscar la unidad con quien quiera, y en temas de unidad temática, en temas comunes, lo podemos hacer con diputados de otros partidos, ojalá lo lográramos hacer, y alianzas también de tipo social, y alianzas partidarias y alianzas parlamentarias. Nosotros somos un partido que nos abrimos a eso, que no queremos ser los que como dicen el muchacho de la película, ni queremos decir que nosotros somos los mejores ni nada, sino que lo que estamos pensando es que si estos partidos no nos unimos, vamos nuevamente a sufrir una derrota. Y perdónenme lo que le voy a decir aquí, pero ni Libre solo, ni el Partido Liberal solo, ni el Partido Salvador Narrala, si ojalá que lo constituyan, ni el PINUS solo, menos, vamos a lograr derrotar, porque esta gente hoy va más armada que la vez pasada. Esta gente hoy va con estructuras, hoy va con censos, hoy va con todo. Y otra cosa que quiero decir por último, ojo con esa nueva ley del Consejo Nacional Electoral. Esa nueva ley del Consejo Nacional Electoral es liquidacionista para las minorías y liquidacionista para las minorías. Para las minorías nos quieren a nosotros prácticamente que desaparezcamos del mapa, poniendo cantidades bien altas y todo. Para las mayorías, con el apoyo de los 3 partidos grandes, nos quieren dejar a las mujeres sin un derecho que nos corresponde como mayoría de la población, como es la paridad y la alternancia. Yo quiero hacer un llamado aquí a Jorge Cáliz y al ingeniero Zelaya. Yo sé que él no tiene todos los votos. No permitan que nos sigan atropellando a las mujeres. Y en ese Consejo Nacional Electoral, en esa ley, van por esa vía. Y van por la vía de querer eliminar a todos los que no sean ellos. Y eso me parece a mí que es un camino equivocado y que al final les va a traer, creo yo, un costo político muy grande. Ok, bueno, pues pasando un poco ya a la escena actual, a lo que estamos viviendo ahorita, una pregunta para Luis Zelaya. Primero, pregunta a la gente, ¿qué opina de la candidatura, de la precandidatura que ha anunciado Suyapa Figueroa? ¿Qué opinión tiene de la participación de ella?
Y después, ahí pegadito, para que nos conteste rápido también, porque el tiempo pues siempre es Se nos un fue enemigo volando. cuando se pone bueno el asunto, siempre un enemigo. Pero que nos cuente qué opina de la candidatura de Suyapa Figueroa y qué plan tiene Luis Zelaya si no logra unir al Partido Liberal. Bueno, el mejor de los conceptos de la doctora Suyapa Figueroa, como profesional, como persona, platicamos con frecuencia, y el mejor de los conceptos. Ella es liberal, ella votó en las elecciones internas, su familia es liberal, de arraigo liberal, y si decide una participación para un cargo de elección popular, bienvenido. El partido necesita liderazgos frescos, nuevos, en su lucha por la defensa de la salud y en su liderazgo gremial al frente del colegio médico. Así que adelante, y como dice doña Doris, mujeres, hacen falta muchas mujeres valientes en los ámbitos políticos. Así que de mi parte, contento y bienvenida a esa lucha política. ¿Y qué va a pasar si no uno el partido? Vamos, ¿no? La unidad del partido, reitero, se tiene que dar basado en los principios y la doctrina. Y ahí el liberalismo, en el próximo proceso electoral primario e interno, va a decidir. Y a partir de ahí va a tomar un nuevo rumbo. Coincido con lo que decía doña Doris y recibí muchas críticas al respecto de eso. Ningún partido de la oposición por sí solo gana un próximo proceso electoral. ¿Está de acuerdo con toda usted esta con maquinaria? Eso? Claro, yo lo dije desde hace meses atrás y me criticaron que era derrotista y no sé qué otras cosas. No, esa es la realidad. Necesitamos unirnos. Y como bien decía Jorge también, yo creo que hay que sincerar nuestras diferencias, hay que ver hacia el futuro y a partir de ahí construir en beneficio del pueblo hondureño. Pero si vamos con posiciones de que me toca a mí porque yo cedí la vez pasada, o me toca a mí porque a mí me la robaron, o me toca a mí porque yo soy la tercería, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Lo importante es la causa, y la causa es sacar a este narcogobierno. No podemos seguir con una banda criminal gobernando nuestro país. Yo creo que eso es fundamental y a partir de ahí... Ok, entonces usted nos está diciendo aquí que a pesar, o sea, que en el 2017 no se unió, que si retrocediéramos el tiempo tampoco lo haría, pero ahora, en este escenario en el que estamos ahora, frente al proceso electoral de 2021, Luis Zelaya sí se unió. No, lo que te dije en el 2017... Ajá. Lo que te dije en el 2017 es que ya estaba establecido el plan. Nunca hubo la intención de que Luis Zelaya y el partido... Dentro de ese escenario que usted nos planteaba, hoy, nos dice que en caso de retroceder el tiempo, hoy, por ejemplo, hoy sí, frente al proceso electoral del 2021, Luis Zelaya nos está diciendo aquí, a quemando micrófonos, que sí estaría dispuesto a ser parte de una alianza. Claro, desde hace 6 meses lo vengo diciendo. O sea, es un proceso y tenemos que hacerlo, sincerando nuestras diferencias, como te digo, y a partir de ahí construir. Más importante la causa del país que lo que pueda suceder con candidaturas de cualquier partido o persona. Ok, y solamente para agregar, y en caso de no lograr la unión del Partido Liberal, en caso de que siempre existiera una facción o el lado oscuro, como se le llama, entonces usted iría a esa alianza de oposición solamente con la facción que está con Luis Zelaya. No, fíjate que ahí hay un error de concepción. Hay uniones de hecho y de derecho. El proceso electoral anterior, si lo queremos usar de parámetro de comparación, en las elecciones primarias del Partido Liberal votaron cerca de 750,000 liberales. Y en el proceso electoral general votaron solo 500,000 liberales por candidatura presidencial. Quiere decir que 250,000 liberales al menos decidieron darle su voto a la alianza porque querían sacar esta narcodictadura. Entonces, la gente va a pensar, hay una expectativa grande y enorme en sacar la narcodictadura y ahí va a decidir su voto. No creas que porque un cacique, un líder de un partido diga votemos por aquí, la gente va a ir a votar por allá, o no voten por aquí, no van a hacerlo. La gente está con una clara decisión de sacar a esta narcodictadura. Ok. La otra cosa es que hay gente que está hablando, Salvador, sobre el partido Salvador Honduras. Usted me dice aquí de que
usted está esperando de que el partido se va a inscribir. En algún momento usted dijo de que le habían dado el PAC justamente para dividir a la oposición. ¿Por qué le daría a Juan Orlando Hernández? Porque usted dice que él es el que da la orden final. Él es el que da la orden final. ¿Por qué Juan Orlando Hernández le daría ese partido a usted? ¿Por qué le daría la inscripción de Salvador Honduras si él es el que decide, como usted lo dice? Bueno, Juan Orlando Hernández sabe que yo desde el principio vengo hablando de fundar un partido nuevo para hacer una alianza con la gente de la oposición. Yo con Luis Zelaya ya tengo más de 2 años platicando sobre la alianza que nosotros pensamos hacer, y lo sigo diciendo, tenemos avanzadas pláticas para una alianza. Estamos comprometidos, Luis y yo, a que ninguno de los dos va a participar solo en las próximas elecciones, sino que lo haremos en la alianza. La otra cosa que no se ha mencionado aquí y que para mí es súper importante, porque nosotros podemos hacer la mejor alianza del mundo, pero hay algo que no se ha tomado en cuenta. La gente solamente habla del fraude del 5% en las elecciones de 2017, pero en 2017 realmente Juan Orlando Hernández ya tenía hecho un fraude. Lo que pasa es que nunca imaginó que la alianza le iba a ganar por 850,000 votos. Él puso a votar 400,000 muertos y 300,000 personas que viven en Estados Unidos. Es más, el informe de la misión de observación de la OEA habla de 1.814.000 personas entre muertos y personas que viven en Estados Unidos, que están dentro del censo de 6.048.000, que fue el censo que participó en 2017. Estamos hablando de un 35%. Eso no se va a limpiar. Hoy tuve una conferencia virtual, así como la que tenemos en este momento, con Richard Barat del PNUD, con Rolando Catán, que es el presidente magistrado del registro de las personas, y también con Alessandro Palmero de la Unión Europea. Y ellos, o sea, prácticamente después de interrogar durante 1 hora y media a Catán, la sensación que está clarísima es que Catán no va a poder limpiar el censo. Catán puede actuar de aquí en adelante. Entonces, independientemente que nos unamos, si en la elección pasada Hernández metió 700,000 personas a votar que estaban muertas o viven en Estados Unidos, ahora debe tener listos 2 millones de identidades para ponerlas a votar. Entonces, independientemente de la alianza, que yo propongo que se haga la alianza, y impulso a todos los que se quieran sumar a que la hagamos, la alianza, independientemente de eso, hay un problema gravísimo, porque la nueva identidad, hoy, con las preguntas que le hice, quedó demostrado que no se va a poder emitir y no va a estar lista para las elecciones primarias del mes de marzo. Y además, con lo que acaba de decir la abogada Doris Gutiérrez, de esa nueva ley electoral que entiendo que la próxima semana la van a aprobar en el Congreso y que también es perjudicial. ¿No la aprueban? No, todavía no. Pero la próxima semana la van a discutir. Entonces, yo creo que no le hemos dado tanta importancia como deberíamos darle al hecho que el registro de las personas con simple aritmética me demostró hoy que no se podrá limpiar el censo porque el Registro Nacional de las Personas, no tiene acceso a los muertos. La ley hondureña no le permite, y te pido a ti, Jorge, y le pido a doña Doris, ustedes que tienen puesto en el Congreso, pueden solicitar, por favor, a la morgue, a la policía, al Ministerio Público, a la Marina Mercante y a las 17 instituciones como el hospital, escuela, que registran muertos, que por favor nos den la lista de muertos de los últimos 20 años para que estos muchachos del RNP, que tienen las mejores intenciones del mundo, puedan cotejar esos datos de los muertos y poderlos sacar, porque ya votaron en 2017 y van a votar en 2021. Pero si hacemos un nuevo censo, Salvador, no es necesario eso, porque la gente que se va a enrolar es la que está viva. No habría necesidad de limpiar, simplemente el que no se enroló no aparece en el nuevo censo. Y ya vamos a platicar también de eso del nuevo censo, porque esa es una de las cosas que tiene toda la people ahorita como confundida, qué va a pasar, esto y lo otro, y Libre ha emitido una posición en relación al nuevo censo electoral para el proceso primario de marzo.
Solamente, Salvador, para pasar a una pregunta que le están haciendo aquí a Jorge y que va un poco con lo que hemos platicado de la alianza, es qué tan importante es una estructura de partido en una alianza. Sobre todo porque yo he escuchado declaraciones de Salvador Narrala diciendo que cuando participó con el PAC no había una estructura de partido y eso permitió que se hiciera lo que quisiera en las mesas. Además de eso, la estructura de partido representa un trabajo de barrio y un montón de cosas que son parte del proceso electoral. Luego, cuando Salvador Narrala participa con la alianza, esa estructura de partido la pone obviamente el Pino y Libre, pero en mayoría libre. Y nos gustaría que nos explicaras qué tan importante es eso, porque si comparamos el resultado electoral de Salvador Narrala en el 2013, estamos hablando del resultado oficial, ¿no? El que se publicó, del 2013 y el 2017, la diferencia es como de casi 600,000 votos, de repente más, entre una elección y la otra. Entonces, hay mucha gente que dice aquí qué tan importante es la estructura de partido, y te la hago la pregunta a vos, Jorge, por ser parte de Libertad y Refundación. A ver, es vital tener una estructura partidaria que respalde una candidatura, es vital. Podemos tener a la persona más popular del país y si intenta buscar una candidatura sin estructura partidaria, no va a tener éxito. Es precisamente porque el sistema electoral nuestro y el tema de las personas cuidando el voto por la dictadura en la que vivimos, por las costumbres electorales, es sumamente importante que haya gente vigilando que no rellenen las actas, etcétera, etcétera. Donde no tenemos presencia, porque en algunos lugares es costoso, Fernando, tener una persona en la mesa electoral. Y digo costoso no porque hay que pagarle, nosotros no le pagamos a nadie para que vaya a una mesa. Costoso porque hay que trasladarlos, hay que trasladar la alimentación y no tenemos los recursos para eso. Nuestro presupuesto para el día de las elecciones fue de 15 millones de lempiras a nivel nacional. Eso no fue ni siquiera, no fue ni lo que se gastó el Partido Liberal, por ejemplo, solo en Francisco Morazán. Entonces, tenemos muy pocos recursos y nos cuesta muchísimo conseguirlo. Y lo que hacemos en determinado momento es ponderar. Entonces, ahí la estructura es verdaderamente importante, vital. Insisto, puede estar la persona más popular del país, si no tiene una estructura que le respalde, no va a tener un resultado positivo. Pero yo no quisiera tanto que nos centráramos en ese tema de hablar de si la estructura, si la imagen, si los votos de Salvador en el 2013, los votos de Libre en el 2017. No creo que ese es en lo que nos tenemos que centrar. Nosotros nos tenemos que centrar en pensar que el enemigo no está aquí, el enemigo no está en este webinar que tenemos, el enemigo no es enemigo de Jorge, no es enemigo de Doris, no es enemigo de Luis, no es enemigo de Salvador, es enemigo de todos, es enemigo del desarrollo, es enemigo de la transparencia, es enemigo de la verdad, es enemigo de la vida. Ese enemigo es el que tenemos que enfrentar. Entonces, pienso que enfrascarnos en saber si pesó más la imagen de Salvador, por ejemplo, porque la pregunta viene por ahí, ¿no? A la estructura de Libre, no tiene sentido. Yo tengo mi opinión al respecto, no creo que alguien pueda decir algo aquí que me la cambie, pero no es esa opinión la importante. Lo importante es que entendamos que el enemigo no está aquí. Lo importante que entendamos es que tenemos que construir un ejercicio en donde nuestras diferencias no nos nublen y no nos impidan ver que unidos podemos llegar más lejos. Eso es lo importante aquí, ese es el mensaje que yo quiero dejar y ese es el mensaje que yo quiero que se lleve todo el pueblo hondureño, que a pesar de las diferencias, porque hay miles de diferencias y eso es natural también, eso no es malo, ojo, uno tiene diferencias con la madre que lo parió a uno. Entonces, dos hermanos gemelos no piensan igual. Entonces, si hay diferencias en esos núcleos
consanguíneos tan fuertes, ¿cómo no va a haber diferencias en personas que crecieron, se crearon de manera distinta, que crecieron en épocas diferentes, etcétera, 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 ¿no? Ideologías, creo, hasta equipos de fútbol distintos. Si hay, esas diferencias van a estar siempre. Lo que nosotros tenemos que entender es que ocupamos una libretita cualquiera que tenga hojitas en blanco, así como esta. Vamos a anotar nuestras diferencias en la libreta. Una vez que anotemos las diferencias, vamos a darle vuelta a esa página y vamos a empezar a trabajar con las cosas en las que coincidimos, que les garantizo son la mayoría. Pero a veces, por estar centrados en resolver nuestras diferencias, dejamos de trabajar en aquellas cosas que nos pueden permitir unirnos con un objetivo principal: transformar este país, acabar con la narcodictadura, construir un Estado de derecho, devolverle la paz a Honduras, que cuando vuelva a salir el nombre de Honduras en todas las portadas de los diarios a nivel mundial, no vaya a ser porque el Chapo Guzmán le dio al presidente $1 millón. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Y yo insisto, garantizo que si nos ponemos a sacar uno a una las diferencias, que las hay y que es normal que las haya, son menos que las cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué nos vamos a enfocar en lo menos si tenemos que trabajar por lo más? Así que trabajemos por lo más, empecemos a trabajar por las cosas en las que estamos de acuerdo y enfoquémonos en una sola cosa. Bueno, por supuesto, en derrotar a la narcodictadura, que no es cosa fácil, es cosa complicada. Nosotros tenemos 10 años intentando hacerlo. Pero enfoquémonos, sacar la narcodictadura y construir la Honduras de oportunidades que todos los hondureños merecemos y soñamos. Es Honduras de donde nadie se quiera ir, de donde no hayan caravanas que son noticia mundial de gente yendo a buscar un mejor porvenir, exponiéndose en ese camino tan peligroso con criaturas recién nacidas, mujeres embarazadas, porque están huyendo de un país que los excluye, que les niega el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho fundamental a respirar, que les niegue el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Eso tenemos que enfocarnos, en construir esa Honduras de donde nadie quiera salir huyendo. Una Honduras en donde el que se fue más bien quiera regresar. Ese es el mensaje que yo quiero dejar, ese es el mensaje que yo quisiera que nos lleváramos, ese es el compromiso que quisiera que asumiéramos todos. Dejar nuestras diferencias en pausa por un tiempo, anotarlas, que estemos claros cuáles son, eso es importante, por supuesto. Pero no enfocarnos en las diferencias, sino que empezar a trabajar en las cosas en las que estamos de acuerdo, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas más que nuestras diferencias, que son pequeñas y que se resumen a temas de ego, a temas de cuestiones personales, en su mayoría. Pero garantizo que si nosotros dejamos las diferencias de lado y empezamos a trabajar en las cosas que estamos de acuerdo, vamos a construir una fuerza social poderosa, tan poderosa, de derrotar el fraude, que por supuesto el Partido Nacional lo está construyendo. En eso estoy de acuerdo con Salvador y con Luis, lo están construyendo el Partido Nacional, pero no hay fraude que pueda, con la fuerza de un pueblo unido, decidido, que sale masivamente a cambiar su futuro. No hay fuerza que pueda con eso. Así que si lo logramos, si nos centramos en nuestras coincidencias, vamos a poder lograr nuestros objetivos, sacar la dictadura y construir esa Honduras de oportunidades que todos soñamos. Abogada, tomando la opinión de Jorge ahorita, aquí hay una pregunta interesante. Si las fuerzas de oposición, va para la abogada, no se unen, si las fuerzas de oposición no se unen, ¿podemos entonces responsabilizar a la oposición por una victoria del Partido Nacional? Preguntan aquí en el timeline, en el chat de Facebook. Bueno, es una pregunta bastante interesante. ¿Podemos echarle culpa a la oposición o podemos si la echarle oposición no se une, es culpa de la oposición? Bueno, yo creo que en la oposición hay liderazgos nacionales, hay liderazgos regionales, departamentales, de base. Entonces, si nosotros logramos construir un proceso, no que venga de arriba para abajo, sino construyéndolo desde abajo, si no hacemos eso, y si seguimos en la línea de que sean 2 o 3 o 4 los que decidan en esas cúpulas, entonces sí tenemos responsabilidad la oposición. Pero si nos marcamos
como un eje central de trabajo, ir construyendo la oposición desde el barrio, desde la colonia, desde el municipio, desde la aldea, desde el caserío. Yo creo que vamos a ir construyendo una fuerza que se va a dejar venir como un río indetenible. ¿Por qué razón? Porque no es una oposición construida de manera que pueda quedarse nada más como un cacaste, diría yo, como nada más como una construcción. Y aquí están los ingenieros, que solo esté el techo, pero que no tenga ninguna base. Eso se va a caer en cualquier momento. Y la vez pasada realmente creo que debimos haber trabajado más este aspecto. Entendemos, Libre tiene una estructura bastante fuerte. Nosotros tenemos en alguna medida, no tan fuerte como ustedes, los liberales también. El ingeniero Narrala también tiene sus grupos de gente que lo apoyan. Entonces lo que hay que hacer es articular esa gente desde abajo y que no empiecen a decir, ay, que yo quiero ser el alcalde, que yo quiero ser diputado, sino que los líderes que vayan surgiendo vayan siendo líderes de consenso. Entonces yo creo que si la oposición sigue con la misma actitud de querer protagonizar, de querer liderar, de querer decir yo soy el mejor y nadie se me va a poner, entonces vamos derechito a una derrota. De manera que yo también les hago el llamado para que empecemos el trabajo, no solamente a nivel de los pensantes allá arriba que deciden muchas veces sin consultar con la gente de la base, sino que como ellos, bueno, porque son los líderes, porque tienen experiencia, porque han desarrollado todos los cargos, creen que tienen toda la verdad. Solo termino con esto. Mi experiencia como educadora es que los mejores aprendizajes que he tenido en mi vida no han sido en las universidades, han sido en el asentamiento campesino, han sido con los grupos de mujeres, han sido con los sindicatos, han sido con los patronatos. Entonces, si nosotros marcamos esa ruta y nos vamos por esa vía, creo que nadie nos va a poder detener. De manera que sí tenemos una responsabilidad de poder ofertar al pueblo hondureño algo que sea atractivo para la gente y que constituya una verdadera esperanza, no una demagogia como estamos viviendo. Ok, antes de ir a una parte ya de conclusiones, sí me gustaría que Luis Zelaya nos contara, ingeniero. Ahorita estamos hablando de alianzas y de la posibilidad. Evidentemente, al momento de hacer alianzas, pues hay cosas que le gustan más a uno, le gustan más al otro. Sin embargo, pues es posible ponerse de acuerdo. Ahora, en medio de que nosotros estamos hablando de esto, vemos a Ricardo Álvarez uniéndose a Mauricio Oliva. O sea, que es más fácil de ese lado. O sea, ¿cómo interpretan ustedes de que ya eso esté ocurriendo en el partido de gobierno? Bueno, ahí, y antes, solo permíteme aclararle un poco a Jorge con las cifras que mencionó en cuanto a la campaña, que distan mucho de la realidad. Nosotros fuimos el primer partido, yo fui el primer candidato que presentó y tuvo su finiquito por parte de la Unidad de Política Limpia, y las cantidades que se manejaron en la campaña anterior distan mucho del dato que erróneamente puede tener en sus manos Jorge. Pero recuerda que entre ellos lo que hay es complicidad, son cómplices de los mismos delitos. Cuando dos personajes de una misma organización criminal se unen, eso es como en las series de Netflix que miramos cuando las dos plazas se unen y entre ellos negocian, ¿no? Para nosotros el tema, y bien lo describía Jorge, los problemas que tiene el país, la lucha es independiente si la cara es de Juan Hernández o la cara es de Oliva o la cara es de Ricardo Álvarez o de quien sea del Partido Nacional, porque es un narcopartido, descrito así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Nuestra causa va más allá de eso, nuestra causa es la desigualdad, es el abuso de poder. Nosotros tenemos que construir una unidad entre aquellos que no tenemos actos de corrupción. Eso debe ser un punto de partida en esa hoja blanca que bien describe Jorge. El que no tenga el mínimo vínculo con el narcotráfico. Porque a partir de ahí es que vamos a construir la Honduras que todos queremos.
sea del partido que sea, porque aquí no es una lucha político-partidaria, es una lucha ideológica, es una lucha de entre los que no tenemos actos de corrupción, los que aborrecemos actos de corrupción porque le hacen un daño enorme a nuestro país, y los que no tenemos el mayor vínculo, el mínimo vínculo con el narcotráfico, porque al contrario, hay que sacar al narcotráfico de las estructuras políticas e institucionales de nuestro país, porque han cooptado las instituciones. Esa es la lucha. Y eso, que sea el nombre o la cara de quien sea que ponga el Narcopartido Nacional, para nosotros debe ser indiferente. Pero al final estamos diciendo que lo que está diciendo es entonces que ocurre la alianza entre Mauricio Oliva y Ricardo Álvarez porque ellos coinciden en eso, ¿no? Coinciden en la maldad. Entonces nosotros pero tenemos entonces encontrar en la causa. Pero sea como sea, encontraron un punto en común entre ellos, y así es como lo plantea. Entonces, claro, y nosotros, nuestro punto en común, Fer, es la causa, lo que ha descrito Jorge, esa es la causa, luchar contra el abuso de poder, contra la corrupción e impunidad, contra el narcotráfico en las instituciones políticas y del Estado, contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la migración irregular, contra el nepotismo. ¿Sabes? El caso, lo vemos ahorita, esos casos donde salen los contratos de Inves y de Copeco, cuando son partes relacionadas, eso es porque es un nepotismo asqueroso en este gobierno. La hija de Mauricio Oliva estando en el Banco Central de Honduras cuando no tiene las competencias para estar. Entonces, esa es la verdadera lucha. Eso es lo que nos debe unir, partiendo, como bien dice Jorge, que tenemos diferencias, pero hagamos un parteaguas. Nada de corrupción e impunidad y no estar mínimamente vinculado al narcotráfico. Ok, rápidamente, porque ya el tiempo se nos va acabando. Una de las cosas que nosotros estamos buscando a través de esta plataforma de Quemando Micrófonos, que la integramos varias personas, que a veces en algunas cosas podemos coincidir, en otras no, y estamos en ese constante debate y además en algunas ocasiones haciéndole pues bastante honor al eslogan de Quemando Micrófonos. Pero siempre en eso, ¿no? Discutiendo sobre la realidad, porque lo importante es involucrarnos. Una de las cosas que queremos aquí es que salga un compromiso hoy de esta reunión, un compromiso de parte de ustedes. Queremos que eso quede aquí, porque la gente lo que está pidiendo en este chat es que estas fuerzas políticas de bastante arrastre electoral se sienten. Entonces, lo que queremos es que nos digan rápidamente, empezando por la abogada Doris, ¿a qué se comprometen hoy ustedes aquí en Quemando Micrófonos para construir esto que ya ustedes de alguna forma están planteando? Abogada. Bueno, muchas gracias. Creo que hay un dicho popular muy famoso que dice: el que se compromete, punto suspensivo, ¿verdad? Entonces, porque aquí me están viendo miles de personas y nosotros demagógicamente nos comprometemos a algo solo por quedar bien con el programa o con la gente y no lo cumplimos, nos van a pasar la factura. Como miembro del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, de la Directiva Nacional, de la Comisión Política, de la bancada, pues nosotros nos comprometemos aquí frente al pueblo hondureño a continuar haciendo esfuerzos por lograr la unidad interpartidaria entre los diferentes partidos de oposición, la unidad parlamentaria en temas afines, donde nos podemos unir, como lo acabamos de hacer con los compañeros de Libre y del Partido Liberal en el tema de la reunión extraordinaria que solicitamos para ampliar la vacatio legis, y también en lo que es la unidad intersectorial y gremial con las diferentes organizaciones sociales. Son tres aspectos en los cuales nosotros estamos trabajando ya, no es que lo vamos a hacer mañana. Ya hemos tenido acercamientos con los compañeros liberales, ya hemos sacado comunicados conjuntos, ya hemos hecho acciones conjuntas con los compañeros de Libre y algunos liberales en el Congreso Nacional, y ahora proyectémonos a nivel de los grupos sociales, a nivel de las organizaciones de base, buscando
objetivos comunes y no buscando más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y mi mayor compromiso también es con las mujeres, que somos mayoría de la población y que jugamos un papel importantísimo en la vida nacional y que esperamos en el próximo proceso electoral que realmente tengamos el papel, que la sociedad nos dé el papel que justamente nos corresponde. Esos son los compromisos y escríbanos ahí porque el día de mañana, si no los cumplimos, les damos la autoridad moral para que nos reclamen y nos digan mentirosos, demagogos. Eso es todo, estimado amigo. Bueno, pues pasamos con Luis, a ver. Bueno, con Salvador Narrala, como él bien dijo, tenemos un compromiso que en el proceso electoral general unamos fuerzas en un solo bloque con el Partido de Innovación y Unidad, con su presidente José León, a quien le mando un saludo. También estamos en ese camino, hemos hecho comunicados conjuntos y hacer el acercamiento con Libre, que eso es lo que haría falta para hacer una gran bloque de oposición bajo la premisa, y eso lo dejo sostenido, que no hayan actos de corrupción ni impunidad, y el mínimo siquiera señalamiento de vínculos con el narcotráfico. A partir de ahí, todos construimos ese gran bloque de oposición. Ok. Salvatore. Sí. ¿A qué nos comprometemos hoy aquí? Yo me comprometo primero a rescatar el Estado de Derecho. Estamos trabajando, y Luis lo sabe, en rescatar el Estado de Derecho. Jorge, te diría que tengas cuidado con el proceso que se está realizando y si tienes chance de revisar, hoy se transmitió 1 hora y media y quisiera que interpretaras las preguntas y las respuestas que se ha dado. Cipotes de 14, de 15, de 16, de 17 años que no participan en el proceso electoral de 2021 pueden poner su huella para que gente muerta o gente que vive en Estados Unidos saque una nueva identidad y con esa identidad se vote. Eso es un hecho. Y el otro hecho que le pregunté hoy a Rolando Catán, el 35% de los enroladores que tienen contratados para ir a enrolar a la gente con la nueva identidad es un hecho que estuvieron en las mesas del Partido Nacional. Y el Registro Nacional de las Personas no tiene la legalidad para poder preguntarles a estas personas a qué partido pertenecen, pero sí tienen derecho a pedir las listas de las personas que estuvieron en mesas por el Partido Nacional y cotejarlas con los nombres de estos enroladores. Para mí hay un fraude que ya está montado con la nueva identidad que no va a estar lista y con un enrolamiento que es totalmente ilegal. Yo, en caso que la oposición, yo estoy totalmente dispuesto a unir y entiendo que nuestras estructuras no son tan grandes como las del Partido Liberal. Por supuesto que con la gente honesta que quiera salvar a Honduras, estoy dispuesto a unirme y a ceder cualquier pretensión, eso ya lo hemos discutido. Yo no voy a participar solo, voy a participar en alianza. Y antes de llegar a eso, tenemos que rescatar a Honduras, porque pretender que un dictador que tiene compradas a las Fuerzas Armadas y que tiene comprado a quien tenga que comprar, incluyendo funcionarios internacionales que vienen a las elecciones, pretender que él va a engañar pacíficamente el poder es una utopía. Este es un dictador y el próximo 25 de junio, cuando entre en vigencia el Código Penal, cosa que tú, Jorge, y usted, doña Doris, tienen que evitar, ese día 25 de junio se acabó el Facebook Live y se acabaron las publicaciones porque podemos ser penados con 20 años de cárcel simplemente por criticar a Juan Orlando Hernández. Y si para más remate mantiene el estado de excepción con suspensión de las garantías individuales, por lo cual te pueden meter preso simplemente porque piensan que debes estar preso, mucho más fregados vamos a quedar los de la oposición. Un gran abrazo para todos. Bueno, pues podemos concluir entonces aquí, bueno, con Salvador, que también estamos en ese esquema de poder generar esa unidad. Jorge. Bueno, gracias Fernando por la invitación, a todo el equipo de Quemando Micrófonos. Ha sido un placer compartir con mi amiga y compañera Dori Gutiérrez, con Luis Zelaya, Salvador Narrala y el pueblo hondureño a través de esta plataforma. Comparto un poco lo que dice Dori, que cuando uno se compromete, punto suspensivo, pero creo que
hay compromisos mínimos que debemos de asumir. Yo en lo particular pienso que estamos en la capacidad de asumir dos. El primero es considerando que si partimos de la premisa que el enemigo no está aquí, que ya sabemos dónde está, que tiene rostro, que tiene cara, que tiene muchas caras, además, no solo es una, porque bien lo explicó Luis. Oye, Juan, puede ser quitar a Juan y poner a Pedro, quien sea. Hay una estructura criminal montada en el narco partido nacional, entonces el enemigo está ahí, no está acá. Podemos asumir el compromiso de hacer un borrón y cuenta nueva y de aquí para allá no descalificarnos entre nosotros. Yo he cometido ese error y pido disculpas, pero me comprometo a no hacerlo, porque mi enemigo, el enemigo nuestro, no es Dori, no es Luis, no es Salvador, es Juan Orlando Hernández y el narco partido nacional. El que pongan, el que pongan ellos para sustituir, entre comillas, a Juan Orlando Hernández, va a venir arrastrando todo el equipaje y toda la estructura criminal de Juan Orlando Hernández. Ese es nuestro enemigo. Ese es nuestro enemigo. La indiferencia que ellos provocan, la pobreza, la exclusión, la falta de educación y de oportunidades que ellos nos han impedido tener en este país. Ese es nuestro enemigo. Y el segundo compromiso, pienso yo, que puede ser trabajar sin descanso para lograr la unidad de las familias hondureñas, la unidad del pueblo hondureño, que quiere a gritos vivir en paz, que quiere a gritos vivir en libertad, que quiere a gritos crecer y desarrollarse en este país sin tener que irse a vivir a otro lado, que quiere a gritos tener la posibilidad de que sus hijos crezcan en Honduras, vayan a la escuela, a la universidad y en consecuencia trabajemos sin descanso por construir la unidad de este pueblo hondureño que le garantice a toda la ciudadanía la posibilidad de librarnos de una vez por todas del mal que encarna el narco partido nacional hecho gobierno, que nos tiene sumidos en la pobreza, en el subdesarrollo, que ha convertido el país en un narcoestado, que ha utilizado, como lo acaba de describir Salvador, toda la estructura del Estado para mover droga por el territorio nacional y mandarla hacia Estados Unidos, que ha corrompido las instituciones, que ha asesinado, que son cómplices del asesinato de miles de personas, que han participado en el asesinato puntual de personas, de ciudadanos predilectos de la patria, como Landaverde, que mencionó a un inicio Dori Gutiérrez. Ese es el enemigo y considero que estos dos son los enemigos los compromisos que deberíamos de asumir mínimos. Por supuesto, de ahí para allá hay muchos. Y solo para terminar, lo que dice Salvador con el Código Penal que entra en vigencia, es verdad, entra en vigencia el 25 de junio. El pueblo hondureño tiene que asumir un compromiso al respecto. Nosotros en el Congreso hemos hecho lo que hemos podido, pero somos minoría. 30 diputados libres, 4 diputados del Pino, 34. Sin embargo, logramos, como lo han mencionado en más de una ocasión en este espacio, doña Dori Gutiérrez, que se celebrara una reunión extraordinaria por una misiva que enviamos 6 diputados, incluido el doctor Villeda del Partido Liberal, este servidor de Libre, y los diputados del Pino, los 4, para que se celebrara una sesión extraordinaria, para que discutiéramos la iniciativa ciudadana que llegó al Congreso. Conseguimos una extensión, eso es un respiro que nos debe servir únicamente para coger fuerzas y continuar con eso. Y aunque entre en vigencia, yo sí le quiero decir al pueblo hondureño, yo no voy a dejar de decir que Juan Orlando Hernández es un corrupto narcotraficante y que su partido es la peor peste que le ha pasado a este país. Eso yo no lo voy a dejar de decir, no importa que entre en vigencia y no importa que quieran meterme preso. No estoy dispuesto a dejar de decir la verdad, pero ese no debería de ser la premisa. La premisa es que podríamos usar esto como primer ejercicio para unirnos en torno de un objetivo nacional, que es el hecho de no tener un código que disminuya las penas para los corruptos, para los narcotraficantes, para los que violan mujeres, por ejemplo, maltratan mujeres, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, un código que criminaliza la protesta y la libertad de expresión. Así que muchas gracias, gracias por la oportunidad. Pues,
Ok, rápidamente, solo para irnos despidiendo, saludamos a Eduardo Rafael, a Leonel Martínez, a Eusebio, a Manfredo, a centenares de personas que se conectaron a esta transmisión de Quemando Micrófonos. Solamente, digamos que se los doy como recomendación para que empiecen con esos ejercicios y poder encontrar esos puntos coincidentes. Vuelvan a ver esta transmisión, este webinar, y solamente fíjense cuántas veces cuando cada uno de ustedes habló, los demás decían que sí con la cabeza. Desde ahí ustedes van a encontrar un montón de puntos coincidentes y ahí se van a dar cuenta de todas estas cosas. Porque de repente ustedes cuando estaban hablando no se fijaban, pero de repente hablaba uno y los demás estaban de acuerdo solamente con un gesto. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Per. Muchísimas gracias, doña Doris, Jorge. Y a toda la gente que nos deben la cerveza, ¿verdad? Sí, nos lo tiene que mandar. Sí, bueno, a eso se compromete Quemando Micrófonos después del compromiso que hicieron ustedes. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos. Yeah.